pensar que dos mexicanos iban a estar en un mismo sitio, en un espacio Integra, en CEPA, dando conferencias, etcétera, era complicado, era como un sueño. Y nos encontramos aquí con un gran amigo, que admiro mucho, que quiero mucho, el doctor Salvador García Valenzuela, mexicano. Y bueno, México toma el espacio Integra en este momento. Muchísimas gracias, amigo mío. Qué placer, Carlos. Gracias aquí por la invitación. Yo lo decía, y esto es la gente que lo está viendo en YouTube lo va a entender, sobre todo si son de México. Esto nada más lo había logrado Jorge Negrete y Pedro Infante, pero estamos muy contentos porque, bueno, creo que con esto hay una consolidación de que CEPA está abierta para México, para América Latina, y que necesitamos más mexicanos que vengan aquí a hablar y que vengan a exponer lo que se hace en México, porque lo que se hace en México está bien hecho. Ay, qué bonito sonó. Y bueno, qué importante, bueno, voy a empezar con la pregunta para ti, chava, que bienvenido acá en CEPA. Ahora CEPA también es mi casa, es tu casa, ¿no? Y hablaremos de un tema muy especial porque si hay algo que hemos hecho tú y yo, que nos ha llevado a estar acá y a publicar, es el networking. El poder hacer un muy buen lazo con diferentes personas de diferentes lugares del mundo. Eso ha llevado a que podamos hacer colaboraciones, y principalmente tú, una colaboración muy especial como en el libro Tissues, que sabemos que es uno de los libros más vendidos a nivel global, donde tienes una gran importancia y una gran relevancia en esa publicación. Y hoy puedo decir que eres el periodoncista mexicano con más textos y colaboraciones en el Periodontology 2000 y en publicaciones de alto rango. ¿Qué importancia tuvo el networking en esto para que tú pudieses lograrlo? Porque, bueno, uno solo no lo logra. Tienes que hacer buenos lazos, tienes que trabajar colaborativamente y tú lo has podido lograr. Yo en mi caso, pero en este caso estamos hablando contigo. ¿Qué importancia tiene para ti el networking y qué importancia es que lo tomen en cuenta las demás personas, ¿no? Bueno, creo que es importante a veces el tener estas relaciones, el aprovechar ese tipo de eventos para convivir y poder socializar, pero yo creo que más fundamental que las relaciones debe ser tu trabajo. Ese yo creo que es la parte principal, porque al día de hoy, y hace rato le platicabas con Lorenzo, de que, bueno, todo eso que a lo mejor te da cierta exposición, creo que hoy en día mucha gente se ha enfocado sobre todo al reflector, pero no se enfoca en lo que está antes del reflector. A lo que voy es esto: el trabajo clínico es fundamental, y cuando tú trabajas para mejorar, no sé, tan solo tus resultados en tus pacientes, creo que esto puede ir escalando. Al menos así lo veo yo. Así fue mi visión. Evidentemente yo no soy un investigador, yo soy un clínico, pero un clínico que buscaba respuestas, un clínico que buscaba mejorar sus resultados clínicos, y eso me hizo adentrarme a que esos resultados yo quería que fueran reproducibles, que principalmente yo los pudiera replicar en un momento dado, porque si no supe cómo llegué a ese resultado probando 10 cosas a la vez, pues es imposible. Entonces creo que esa parte es la que motivó a que posteriormente quisiera estampar o quisiera que esos datos que quedaran tan solo para yo repetirlos o para que pudieran servir para que otros colegas pudieran apoyarse. Creo que eso fue la relación. Y esta red de contactos que se hizo posteriormente fue basado por ese trabajo clínico que a lo mejor llamó la atención, tal vez, por así decirlo, y fue lo que a lo mejor motivó el que se hicieran tipo de colaboraciones. Entonces, cuando a mí me preguntan hoy actualmente cuál es un consejo que yo pudiera aportar, es a lo mejor quitarnos un poquito del panorama, el reflector, trabajar porque es lo que te gusta, y con base a este trabajo, tal vez el reflector venga posteriormente. Lo mencionaban con las publicaciones. Sí, claro. Es lo mismo. Pero bueno, aquí me gustaría complementar esto, porque sepa si nos ha dado una muestra de algo, es la manera de hacer lazos, ¿no? O sea,
algo que ha crecido mucho y que he visto en la periodontología española es que ellos han aprendido de muchas personas y han cosechado en su trabajo. Quizás aquí, complementando a tu idea, no sé, tú me vas a retroalimentar, es que sí, que el clínico mexicano o latinoamericano trabaje en su clínica, pero que se sepa vincular para que ese trabajo no se quede en un post de su red social, o en un cajón, o en una experiencia, sino que llegue a una data estadística, porque nosotros en México y en Latinoamérica tenemos muy baja cultura de manejar datos, por ejemplo, y es muy especial el que nosotros podamos hacer esa vinculación y bueno, obviamente sí, crecer, ir a congresos, estar trabajando, pero el CEPA nos ha puesto la muestra de cómo podemos conglomerar mucho, ¿no? Y ahí es importante porque de entrada yo creo que también los mexicanos deberíamos de trabajar juntos en muchos aspectos, ¿no? No nada más pensar en conocer a un italiano, a un brasileiro, o a un estadounidense, o a un español que nos abra una puerta, sino que también consolidar la periodontología mexicana no nada más de una o dos personas, sino de toda una sociedad científica. No, totalmente. Yo creo que hay claros ejemplos, lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, digo, poniéndolo de ejemplo, que al final la comunidad en Brasil clínica es impresionante, y poniéndolo más puntualmente en la nivel periodontal, la periodoncia brasileña es muy buena, la implantología brasileña es muy buena, pero ¿cómo ha surgido como grupo? Claro. Al igual que la española. La española, si tú ves aquí la diversidad, aquí no es el doctor o la doctora, son los doctores que han aportado, que tal vez muchos de ellos han tenido formación en el extranjero, algunos una formación aquí mismo, pero todo esto lo han hecho para que este resultado seguir estimulando a las fuerzas básicas de aquí del país, ver los grandes posgrados que tienen, las referencias a nivel de investigación que tiene España. Entonces, han crecido como sociedad periodontal basada en el trabajo en el equipo, al igual que los brasileños. Yo creo que el día que, por ejemplo, puntualmente hablando en México, tal vez aprendamos este factor, el que nosotros como equipo, como México, también trabajemos en las fuerzas básicas, el que trabajemos en ese apoyo, yo creo que va a ser el primer camino para poder llegar a un nivel en el plano mundial grupal. Y yo creo que definitivamente hay el capital humano para hacerlo, hay instituciones para hacerlo, pero yo creo que sí falta a lo mejor el tratar de unificar más a esta sociedad en nuestro país. Fíjate que te platico algo, estamos muy contentos porque se firmó el convenio CEPA-UNAM, CEPA colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso ha ayudado a que también muchos clínicos estemos homologándonos en el plano científico. Y algo que podemos saber es que realmente el lenguaje de la ciencia es un lenguaje que no es tan complicado, porque bueno, pues tú ya estás publicando, estás haciendo publicaciones, estás revisando lo tuyo. ¿Cómo se maneja una publicación científica a ese alto nivel? Ya lo viste, ¿no? A lo mejor cada quien se reparte lo suyo, se conectan de vez en cuando. ¿Cómo lo trabajaron? Incluso pensando en el libro en el que participaste. Sí, totalmente. Es un trabajo en equipo. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con un equipo mexicanos en la Universidad de Ohio, pero es un trabajo en equipo en el cual hay evidentemente una parte de un liderazgo, una parte que lleva la publicación, y de ahí se van deslindando responsabilidades, se van asignando ciertas labores, y yo creo que esa es la parte interesante, porque la cuestión de los datos, como tú lo dices, es un punto que al final hay alguien que lo va a hacer, y que no necesariamente que tiene que ser un clínico, hay software, hay otro tipo de herramientas que se pueden ayudar. Aquí lo importante es sobre todo llegar a plasmar ese resultado, y sí me he dado cuenta que es mucha parte de disciplina, y esa yo creo que es la parte que puede llegar a ser más retadora en esa situación. ¿Y cómo balancear la perio desde el punto de vista con la periodoncia y con la implantología? Porque a veces nos podemos encasillar, no sé si te pasa a ti, pero de pronto hay momentos donde llegan más pacientes de implanto, hay momentos donde llegan más pacientes de perio, o de pronto llegan muchos mucogingivales, ¿no? Pero realmente debes estar capacitado para estar realmente preparado para poder atender cualquier situación, pero de pronto hay clínicos que se abocan más hacia la implantología o a la mucogingival, a la plástica periodontal. ¿Cómo mantener ese balance?
Bueno, aquí lo importante es más bien definir cuál es nuestro objetivo. Yo siempre lo comento, yo creo que es que una cosa es la periodoncia, otra cosa es la implantología. Y eso yo creo que, aunque nuestros títulos muchas ocasiones digan periodoncia e implantología, hay que ser honestos y realistas, somos periodoncistas. La implantología viene como un agregado en ese tipo de formación, porque hay posgrados exclusivamente de implantología, pero en ese tipo de formación, como fue la mía, que es periodoncia e implantología, yo soy periodoncista. Y yo creo que cuando el periodoncista quiere meterse a la implantología, tiene que cambiar muchas cosas y no se trata de ya no salvar dientes. Se trata de entender una gran cuestión que a muchos quirúrgicos nos cuesta trabajo, es la prótesis, la parte protésica. Que entonces, anteriormente, y tú a lo mejor no me dejarás mentir, pero hace 20 años, 15 años, más de 10 años en México, un periodoncista está enfocado solamente a la parte quirúrgica. Sí, claro. Un periodoncista se leía en los currículum con un orgullo decir que su enfoque era exclusivamente periodoncia. Porque ¿qué pasaba si un periodoncista sabía de otras áreas? Es que era un mal periodoncista. Porque la cultura de la referencia de hace más de 10 años era de que tú como perio trabajabas pura perio, y si sabías de adhesión o sabías de prótesis, capaz que no eras tan buen perio, porque entonces tenías que subsistir profesionalmente haciendo otros trabajos y no como periodoncista. Yo creo que esto, inclusive para el periodoncista perio, no implanto perio, hoy en día esto ya está en el pasado, porque la periodoncia no es un camino nada más, una visión. En la periodoncia trabajamos para un grupo, para otra cosa que se llaman dientes. Y yo siempre, también lo comento, somos el actor de reparto. A mí no me da pena ni me molesta que decir esto. Me queda claro que el actor principal es el diente, pero el periodonto es el actor de reparto, y también los actores de reparto ganan Oscar. ¿Okay? Claro, sí. Entonces, a lo que voy es que hay que tener claro que el periodoncista trabajamos por algo, pero no podemos hacer una periodoncia alejada del diente. Entonces, mucho menos una implantología. Entonces, hoy en día, creo que está más que demostrado que si alguien quiere ser un buen implantólogo, invariablemente de su origen de formación quirúrgico-protésico, tiene que saber de la contraparte para poder hacerlo favorablemente. Siempre es un placer platicar contigo, hermano mío. Y bueno, y qué más siendo connacionales, compatriotas. Un mensaje que puedas darle a todos los odontólogos y sobre todo estudiantes de Hispanoamérica, no nada más de Latinoamérica, sino también de España, que están luchando y que están estudiando y que pues se podrían observar o pensar que quisieran estar en un lugar como el que estamos en este momento, como el que estás tú como conferencista y como autor de libros. ¿Un mensaje para ellos? Pues bueno, lo importante, y retomando la entrevista pasada que acabo de ver de Lorenzo, es que creo que la importancia es, ¿cuál es tu objetivo? He escuchado dos que te lo han comentado y yo confirmo, creo que nunca fue el motivo principal tal vez estar hoy aquí en un escenario. El motivo principal fue desarrollar un trabajo que estuvieras conforme con tus resultados. Después surgen dudas, quieres responder esas preguntas y quieres trabajar por hacerlas. Entonces, yo creo que el mensaje para invariablemente, seamos de México, de Latinoamérica, de cualquier país, es solamente tener bien claro cuál es el objetivo de nosotros, si es desarrollar un trabajo clínico favorable. Yo creo que ese es el primer camino y posteriormente yo creo que lo demás va a llegar por añadidura. Qué gran gusto escucharte. Seguimos aquí en el Espacio Integra, gracias al doctor Francisco Salvador García Valenzuela, en este espacio con Perio MX, y lo tengo que decir, ¡viva México!